Crujieron contra la tierra húmeda sus largas zancadas, acortando rápidamente la distancia. Nunca había sido el tipo de hombre que corre, tenía gente que hacía eso por él, y sin embargo, aquí estaba persiguiendo a un niño cuya presencia había sacudido algo profundo dentro de él, pero el niño era rápido, increíblemente rápido. Cuando Elijah llegó a la línea de árboles, el niño se había ido, tragado por el denso follaje. Elijah dejó de respirar con dificultad, su pecho se levantó y cayó en respiraciones agudas y controladas, sus manos apretadas en puños. No había corrido a 100 años, no se había sentido a 100 años. Mientras estaba de pie al borde del bosque, un pensamiento se deslizó en su mente, uno que no podía quitarse. ¿Quién era ese niño y por qué había venido a la tumba de Julian esa noche? Mientras Elijah estaba sentado en su vasto ático vacío, se encontró mirando el horizonte de la ciudad sin verlo. Realmente, su mente estaba en otra parte, atrapada en la imagen de una pequeña figura parada frente a la tumba de su hijo, colocando flores silvestres con una reverencia que no tenía sentido. Por primera vez en años, algo lo inquietaba, algo que el dinero y el poder no podían resolver de inmediato. No creía en fantasmas, pero sabía cuándo el pasado llamaba a su puerta, y esta vez no estaba seguro de poder ignorarlo. Elijah apenas durmió esa noche, no era insomnio con lo que había luchado. Esa bestia antes de esto era diferente, su mente estaba inquieta dando vueltas a los eventos de la mañana con una precisión implacable que se negaba a soltarlo. Todavía podía ver al niño parado allí, silencioso e inmóvil, como si el peso de algo invisible lo mantuviera en su lugar, y luego la forma en que había corrido, desapareciendo entre los árboles como un fantasma que nunca debería haber sido visto durante años. Elijah había controlado cada aspecto de su vida, no había sorpresas en su mundo. No había cabos sueltos, su imperio prosperaba con certeza, cálculos poco cuidadosos y una ejecución impecable. Pero hoy un niño se le había escapado de las manos sin dejar nada más que preguntas para Don. Había tomado una decisión, necesitaba encontrar a ese niño. En el momento en que su asistente Charles llegó al ático, Elijah le dio una instrucción simple pero firme: averigüe quién es Charles. Era un hombre que nunca hacía preguntas innecesarias. Asintió y sacó su tableta para comenzarla. Tarea. Cualquier detalle que preguntara, Elijah exhaló frotándose la mandíbula. Rara vez tenía que confiar en descripciones vagas cuando quería información, generalmente eran fechas precisas, nombres, registros, pero esta vez todo lo que tenía era una imagen en su mente, un niño de 10 u 11 años, negro, delgado, rápido cualquier. Otra cosa. Elijah ha dudado y luego ha añadido que estaba en la tumba de Julian. Dejó flores. Charles levantó la vista al ver eso, su máscara profesional apenas se movió. Sabía que no debía mencionar a Julian. Veré qué puedo encontrar, dijo simplemente. Elijah asintió y se volvió hacia las ventanas del piso al techo que enmarcan el horizonte. Nunca buscó cosas que no controlara ya, pero esto era diferente, tenía que saberlo. Pasaron 3 días sin resultados. Elijah continuó con su trabajo, asistiendo a reuniones de la junta, discutiendo adquisiciones y manteniendo la cara que el mundo esperaba de él, pero debajo de la superficie el encuentro en el cementerio lo deslumbró como una ecuación sin resolver. Luego, en la cuarta noche, Charles regresó con el nombre Malik Carter, dijo colocando una carpeta en el escritorio de Elijah. 11 años, vive en Westwood con su madre Amara Carter. Los dedos de Elijah se tensan ligeramente en el borde de su escritorio. El nombre no significaba nada para él. ¿Alguna conexión con Julian?, preguntó su voz cuidadosamente controlada. Ninguna que haya encontrado. Charles respondió: no hay registros de que se conozcan, pero el chico ha estado visitando la tumba durante meses. Siempre. Solo la mirada de Elijah se agudizó. ¿Por qué Charles dudó? Eso no lo sé, pero si quiero respuestas te sugeriría ir a la fuente. Elijah cogió la carpeta hojeando su contenido. Había una foto de Mick, una foto de la escuela. Parecía menor de 11. Su pequeño cuerpo casi tragado por la camiseta polo de gran tamaño, sus ojos estaban oscuros. El multimillonario Elijah Moore perdió a su hijo hace 10 años. Cada semana visita su tumba, pero un día se da cuenta de que un niño desconocido pone flores allí. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Elijah Moore tenía todo lo que el mundo envidiaba: riqueza, influencia y un imperio de arte que se extendía por continentes. Su nombre tenía peso en los círculos más altos, susurrado en galerías, casas de subastas y salas de juntas corporativas por igual. Pero detrás de la grandeza de su nombre, más allá de las paredes de cristal de su ático y la colección cuidadosamente curada de obras maestras invaluables, había un silencio que nada podía llenar. Durante más de una década había vivido solo, envuelto en la ilusión de que el poder y las posesiones podían reemplazar lo que había perdido. La pérdida de su hijo, Julian, había sido la única batalla que había perdido, y era la única que importaba. A diferencia de los negocios y las negociaciones, el dolor no podía ser superado, no podía ser silenciado con dinero. Era una sombra que lo seguía, un peso que se había asentado en los huesos de su existencia. Nunca habló de Julian, ni a sus asesores, ni a sus pocos conocidos restantes.
Había enterrado a su hijo y junto con él los últimos restos de lo que una vez lo hizo humano en los años desde la muerte de Julian Elijah, se había lanzado a su trabajo convirtiendo su fortuna en un imperio tan vasto que parecía casi eterno, pero no importaba cuántas adquisiciones hiciera, no importaba cuánto del mundo consumiera el vacío, permanecía solo. Había un lugar donde se permitía reconocer el peso de su pérdida. Cada domingo por la mañana, exactamente a la misma hora, Elijah visitaba la tumba de Julian. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad, enclavado en el tranquilo abrazo de la torre, y los robles, sus hojas susurrando con el viento, era un lugar de quietud, un marcado contraste con el ritmo implacable del mundo. Elijah comandaba, nunca se quedaba mucho tiempo, no se arrodillaba ante la lápida, ni traía flores, simplemente se quedaba allí con las manos en los bolsillos de su abrigo a medida, mirando la losa de mármol, donde estaba grabado el nombre de su hijo Julian Moore, 1987-2013. Ningún epitafio elaborado, ninguna despedida poética, solo un nombre y dos fechas que marcan el breve lapso de una vida. Él se quedaría allí en silencio, su rostro ilegible, su mente luchando con los fantasmas de la memoria, y luego después de unos minutos se daría la vuelta, y se iría regresando al mundo que esperaba que fuera invencible. Pero este domingo era diferente. Mientras caminaba por el camino familiar entre las filas de lápidas, sus agudos ojos captaron algo inusual: un pequeño ramo de flores silvestres descansando contra la tumba de Julian Elijah. Se detuvo en seco. Nadie visitaba esta tumba. Se había asegurado de que Julian hubiera cortado la mayoría de sus conexiones antes de su muerte, y Elijah se había encargado de que el pasado permaneciera enterrado, pero alguien había estado aquí, alguien que había dejado un regalo donde nadie nunca lo hizo. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba el cementerio. Y fue entonces cuando lo vio. Un niño, no podía haber tenido más de 10 u 11 años, estaba a unos pasos de la tumba mirándola con una expresión demasiado solemne para un niño. Su piel oscura brillaba a la luz de la mañana, y sus pequeñas manos colgaban rígidamente a sus costados, como si estuviera esperando algo. Elijah miró congelado por una inexplicable sensación de inquietud. El niño no solo estaba de paso, estaba aquí con un propósito. Entonces, sin un sonido, el niño se giró y comenzó a alejarse. Algo en Elijah reaccionó antes de que pudiera pensar. En sus pies avanzaron, su voz profunda rompiendo la quietud del aire. Espera. El cuerpo del niño se puso rígido, su cabeza giró hacia Elijah, y por un momento fugaz sus ojos se encontraron. Elijah lo vio claramente. Miedo, no el miedo de un niño atrapado haciendo algo mal, sino algo más profundo. Era el miedo de ser visto, y luego el niño corrió. Mientras el pulso se aceleraba, mientras el niño corría a través de las lápidas, su pequeña figura desapareciendo en el verde espeso de los árboles que bordeaban el cementerio. No sabía por qué, pero lo persiguió. Sus zapatos cautelosos. Luego había una foto de su madre. Elijah se congeló. La había visto antes. No fue un reconocimiento inmediato, sino una familiaridad profunda e inquietante. No era alguien de sus círculos sociales, no era un nombre en el mundo de los negocios o la escena artística, pero algo en su rostro y la forma en que sus ojos tenían una fuerza tranquila tiró de un recuerdo justo fuera de alcance. Averigua dónde trabaja Elijah. Dijo que Charles ya estaba delante de él. Trabaja en una clínica local, enfermera pediátrica. Una enfermera no es el tipo de persona que se cruza con multimillonarios. Elijah cerró la carpeta. Su decisión estaba tomada. Mañana él lo haría conocer a Mara Carter. A la mañana siguiente Elijah se encontró en una parte desconocida de la ciudad. Westwood no se parecía en nada al mundo de cristal y acero. Él gobernaba las calles. Aquí estaban llenas de edificios viejos, pequeños negocios familiares y tiendas de esquina con letreros descoloridos. No era pobreza, pero era un mundo construido sobre el trabajo duro y la resiliencia en lugar de la riqueza heredada y el poder corporativo. Su auto elegante y negro se destacaba como un objeto extraño entre los vehículos más viejos estacionados a lo largo de la calle. La gente lo miraba cuando salía. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta el cansancio silencioso. La clínica era pequeña, pero bien cuidada por dentro. La sala de espera estaba llena de niños y padres, el aire denso con el olor a antiséptico y loción para bebés. Una recepcionista levantó la vista cuando se acercó. ¿Puedo ayudarlo? Estoy aquí para ver a Amara Carter, dijo Elijah. La mujer frunció el ceño. ¿Está con un paciente ahora mismo? ¿Tiene una cita? Elijah no estaba acostumbrado a esperar. Consideró presionar el tema, pero luego, antes de que pudiera responder, se abrió una puerta al final del pasillo, y allí estaba Amara Carter. Salió sosteniendo un portapapeles, sus rizos oscuros recogidos en un moño suelto. Bob habló suavemente a un niño a su lado, tranquilizándolo antes de despedirlo con su madre. Luego levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Reconocimiento brilló en su rostro, seguido de algo más nítido. Ella sabía quién era. No parecía sorprendida, pero tampoco parecía complacida. En cambio, respiró lentamente, cuadró los hombros y caminó hacia él con tranquila confianza. Señor Moore, dijo tranquilamente. No te esperaba. Elijah la estudió buscando cualquier indicio de familiaridad más allá de la molesta sensación en su estómago. ¿Sabes quién soy? La expresión de Amar no cambió. Todos en esta ciudad saben quién eres. No había asombro en su voz, ninguna deferencia. En todo caso, había moderación, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Necesito hablar contigo, Elijah, dijo. Es sobre tu hijo. Un destello de algo cruzó su rostro, pero rápidamente lo enmascaró. Estoy
Trabajando ahora mismo, si quieres hablar tendrás que esperar. Elijah no estaba acostumbrado a que lo despidieran, pero antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta desapareciendo por la puerta de al lado sin decir otra palabra. Exhaló bruscamente. Esta extraña tenía respuestas, y las obtendría incluso si eso significaba planificar según sus reglas. Elijah Moore no estaba acostumbrado a esperar. Toda su vida había sido construida sobre el principio del control sobre el tiempo. Sobre las personas, sobre los resultados en su mundo. Los retrasos eran inaceptables, los obstáculos eran meros inconvenientes, que debían eliminarse rápidamente, pero mientras estaba sentado en su auto afuera de la pequeña clínica en Westwood, se dio cuenta con creciente irritación de que Amara Carter lo estaba obligando a entrar en un territorio desconocido. Lo había hecho esperar. Después de su breve intercambio en la clínica, no había vuelto a aparecer. La recepcionista, percibiendo su impaciencia, le había informado cortésmente que Amara no estaría disponible hasta dentro de 2 horas. 2 horas. Elijah no había esperado 2 horas por nada en décadas, y sin embargo aquí estaba. La ciudad zumbaba a su alrededor, un ritmo diferente al que estaba acostumbrado. La gente caminaba por las aceras, madres sosteniendo las manos de sus hijos adolescentes, riendo, vendedores ambulantes llamando a los transeúntes. Era una vida tocada por la búsqueda de riqueza, por batallas corporativas y negociaciones de alto riesgo. Una vida que Elijah había olvidado hacía mucho. Miró su reloj. Había pasado 1 hora. Esto era absurdo. Él podría haber enviado a alguien para traerla con él. Podría haber arreglado una reunión en un lugar de su elección donde él dictara los términos, pero algo le decía que ese enfoque no funcionaría con Amara Carter. Ella era diferente. Se mantenía con una fuerza tranquila, un desafío tranquilo que sugería que hacía mucho que había decidido que no le debía nada a hombres como él. Cuando las puertas de la clínica finalmente se abrieron y ella salió, Elijah ya estaba fuera de su auto esperando. Lo vio de inmediato. No había sorpresa en su expresión, ninguna irritación. Solo un suspiro resignado, como si hubiera esperado esto. Se ajustó la correa de su bolso en el hombro y caminó hacia él con pasos firmes. «No te rindes fácilmente», dijo. Elijah no sonrió. No. Amara lo estudió por un momento y luego asintió con la cabeza hacia el pequeño café al otro lado de la calle. Si quieres hablar, lo hacemos ahí. 10 minutos. Elijah inclinó la cabeza ligeramente aceptando los términos. Cruzaron la calle en silencio. El café era modesto, el tipo de lugar donde la gente se conocía por su nombre. Una campana sonó suavemente cuando entraron y el aroma a café fresco y productos horneados llenó el aire. Amara lo condujo a una mesa en una esquina lejos de los otros clientes. Ella se sentó primero. Él siguió. Una camarera se acercó sonriendo cálidamente a Amara. Lo usual. Amara asintió y miró a Elijah. Café. Él asintió brevemente y la camarera los dejó solos por unos momentos. Ninguno habló. Entonces Amara exhaló cruzando sus manos sobre la mesa. Supongo que no me rastreaste para pedir consejo médico. Elijah la miró a los ojos firme e inflexible. No, entonces no perdamos el tiempo. ¿Qué quieres? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu hijo Malik, ¿por qué visita la tumba de mi hijo allí? La pregunta que lo había estado atormentando durante días, la pregunta que lo había traído aquí. Amara no se inmutó, pero algo en sus ojos cambió, algo casi imperceptible. Bajó la mirada brevemente como si sopesando sus palabras antes de mirarlo de nuevo. Ya sabes la respuesta, dijo en voz baja. El pecho de Elijah se apretó. No sabía la respuesta, sospechaba, pero al oírla decirlo necesitaba esa confirmación. Dilo, exigió. Los dedos de Amar se curvaron ligeramente contra la mesa. Ella no habló de inmediato. Y por un momento pensó que podría negarse, pero finalmente lo hizo. Malik es el hijo de Julian. Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Elijah no se movió, no parpadeó, simplemente la miró, su mente luchando por procesar la enormidad de lo que acababa de revelar. Su hijo Julian tuvo un hijo, y él nunca lo había sabido. Su control de la realidad vaciló. Años de muros cuidadosamente construidos, amenazando con derrumbarse todos a la vez. No era posible. Estás mintiendo, dijo su voz tranquila pero afilada con acero. La mandíbula de Amara se tensó. No soy, negó con la cabeza. Julian me habría dicho que no sabía, dijo su voz más suave. Ahora descubrí que estaba embarazada después de que murió. El mundo de Elijah se inclinó, luchó por aferrarse a algo sólido, algo racional. Su hijo había sido padre y Elijah había sido abuelo durante 11 años sin saberlo. Se obligó a respirar para mantener la compostura. ¿Por qué no viniste a mí? Amara soltó una risa sin humor. Vino a ti. Ni siquiera querías a Julian. ¿Qué me habría hecho pensar que querrías a Mick? Elijah se estremeció. Fue un golpe directo, y ambos lo sabían. Había sido duro con Julian, demasiado duro. Había visto a su hijo como débil, no apto para llevar más legado, y ahora, sentado frente a la mujer que había dado a luz al hijo de Julian, se enfrentaba a las consecuencias de su propia ambición ciega. Su silencio se extendió entre ellos. La espera regresó colocando sus cafés en la mesa. Amara le dio las gracias, pero Elijah apenas registró la interacción. Finalmente habló, su voz más baja que antes. ¿Por qué Malik visita la tumba? Amara miró su café. Porque quiere saber quién era su padre. Elijah tragó saliva. Ha estado preguntando por Julian durante años. Ella continuó. Le dije lo que pude, pero no había mucho que pudiera decir. Nunca llegó a conocer a su padre, ni siquiera
Llegó a ver una foto de ellos juntos, así que empezó a ir al cementerio solo para sentirse cerca de él. La garganta de Elijah se apretó. La imagen de ese niño pequeño parado frente a la tumba de Julian, con un ramo de flores silvestres, adquirió un nuevo significado devastador. Quería conocerte, Amara, agregó su voz apenas por encima de un susurro, pero tenía miedo. Le dije que no te importaría. Las manos de Elijah se apretaron en puños debajo de la mesa. Había pasado años creyendo que Julian se había ido para siempre, que no quedaba nada de su hijo en este mundo, y ahora aquí estaba Malik, carne y sangre, llevando una parte de Julian dentro de él, un niño que había estado esperando a un abuelo que nunca llegó. Le había fallado a Julian en la vida, también le fallaría al hijo de su hijo. El peso se apoderó de él como una niebla sofocante. No sabía cómo ser padre, lo había demostrado, y ciertamente no sabía cómo ser abuelo, pero por primera vez, y desde que podía recordar, Elijah Moore no sabía qué hacer. Todo lo que sabía era que no podía alejarse. Elijah siempre había creído esa verdad. No importa cuán doloroso pudiera ser controlado, podía transformarse en algo útil, pero esta verdad Malik lo había destrozado de una manera que ninguna crisis financiera o traición corporativa jamás podría. Se sentó en el café mucho después de que Amara se hubiera ido, mirando fijamente la oscuridad de su café intacto. La revelación hizo eco en su mente. La repetición golpeó con la fuerza de un martillo. Julian tenía un hijo y Elijah había pasado 11 años sin saber de su existencia. Cuando finalmente salió a la calle, la ciudad parecía diferente, menos familiar, menos predecible. Su mundo, una vez construido sobre certezas, de repente se volvió inestable bajo sus pies. Por primera vez en su vida, no tenía un plan. Necesitaba tiempo para pensar esa noche. Elijah regresó a su ático, pero el lujo estéril de su hogar no ofrecía ningún consuelo. Deambuló por las vastas habitaciones vacías, pasando por pinturas y esculturas invaluables que una vez simbolizaron sus conquistas, ahora se sentían sin sentido. Se encontró de pie en su estudio mirando las fotografías enmarcadas en la pared. Eran imágenes cuidadosamente seleccionadas de él, estrechando manos a presidentes de pie, junto a artistas de renombre mundial, aceptando premios, pero no había fotos de Julian. La realización envió un dolor agudo a través de él. Había borrado a su hijo no intencionalmente, pero efectivamente su enfoque había estado en construir un imperio, en mantener el legado más, y sin embargo el único legado real que importaba a su familia se había deslizado entre sus dedos. Ahora estaba Mick, un chico que no conocía, un chico que había crecido sin un padre, sin un abuelo, un chico que había pasado años visitando una tumba, tratando de reconstruir una identidad a partir de un nombre tallado en piedra. Elijah siempre había creído que la riqueza podía resolver cualquier problema, pero esto no se podía comprar. A la mañana siguiente tomó una decisión. Necesitaba ver a Mick, necesitaba entender al chico que sin saberlo había trastocado su mundo. Elijah sabía que no debía simplemente presentarse en la puerta de Amara. Ella había dejado en claro que no confiaba en él, así que eligió un enfoque diferente. Regresó al cementerio. Era temprano, el aire de la mañana fresco con el olor a tierra húmeda. Los terrenos estaban vacíos a excepción del jardinero ocasional, cortando el césped. Elijah se paró junto a la tumba de Julian esperando. Pasó una hora y luego otra, y luego finalmente lo vio. Mick se acercó con cautela. Su pequeño cuerpo, apenas visible contra el fondo de lápidas, se movió con un propósito, pero había vacilación en sus pasos, como si sintiera que algo era diferente. Entonces vio a Elijah. El chico se congeló. Elijah permaneció quieto con cuidado de no asustarlo. Sus ojos se encontraron oscuro, cauteloso, buscando los puños de Mick apretados a sus costados. Eres el hombre de antes, dijo en voz baja. Su voz era firme, pero había un desafío en ella. Elijah asintió. Sí. El silencio entre ellos se estiró pesado con pensamientos no dichos. ¿Por qué estás aquí? Mick preguntó finalmente. Elijah consideró su respuesta. Se pasó la vida elaborando palabras, tejiendo narrativas que servían a sus intereses, pero esto era diferente. Esto requería algo a lo que no estaba acostumbrado. Honestidad. Quería verte, dijo. Los ojos de Mick se entrecerraron ligeramente. La sospecha cruzó por su rostro. ¿Por qué? Elijah dudó, y luego dijo la verdad. Porque acabo de descubrir quién eres. Algo parpadeó en la expresión del chico, algo rápido e ilegible. Miró la tumba, y luego de nuevo a Elijah. Tú sabías, mi papá. Elijah tragó saliva. Era mi hijo. Los labios de Mick se separaron ligeramente, pero no habló. Volvió a mirarla lápida, sus dedos apretando alrededor del pequeño ramo de flores que sostenía. Mamá dijo que no te importaría, dijo. Después de un momento las palabras picaron. Elijah respiró lentamente. Tenía razones para creer eso. Malik frunció el ceño. ¿Estudiándolo tú? El chico preguntó. La pregunta era simple, y sin embargo llevaba el peso de todo lo que Elijah alguna vez había temido. ¿Le importaba? Pensó en Julian, el chico que había crecido a su sombra, que había buscado su aprobación pero nunca la recibió. Pensó en todos los años que había pasado priorizando su imperio sobre su propia sangre, y ahora miró a Mick, un chico que nunca debería haber tenido que cuestionar si su familia se preocupaba. Sí, Elijah, dijo finalmente. Me importa. Mick no reaccionó de inmediato, simplemente lo miró fijamente por un largo momento, luego asintió una vez como si estuviera archivando la información, luego sin otra
Palabra se giró y pasó junto a Elijah arrodillado ante la tumba. Elijah observó en silencio cómo Mick colocaba las flores, sus pequeñas manos rozando la piedra fría. Pasó un minuto y luego dos. Elijah no se movió cuando Malik finalmente se puso de pie. Dudó, y luego lo miró. ¿Vas a volver? Elijah exhaló. ¿Quieres que vaya? El chico consideró esto, y luego con un pequeño encogimiento de hombros dijo tal vez, y con eso se giró y se alejó. Elijah permaneció de pie allí mucho tiempo después de que Mick se hubiera ido. Había esperado resistencia, había esperado ira, tal vez, incluso odio, no había esperado posibilidad, y por primera vez en años sintió algo desconocido agitarse dentro de él. Esperanza. Elijah Moore era un hombre que siempre había pertenecido al mundo del control, riqueza y poder, pero mientras estaba sentado en él, asiento trasero de su sedán negro mirando las calles desconocidas de Westwood, se dio cuenta de lo lejos que se había vuelto de la vida que su nieto conocía. Las calles aquí eran estrechas bordeadas de pequeñas casas, que mostraban signos de desgaste, pintura descolorida, porches hundidos ligeramente, patios abarrotados de bicicletas y juguetes. Era un lugar construido sobre piedra dura. El trabajo era un marcado contraste con el lujo refinado con el que Elijah se había rodeado durante décadas. Había pasado su vida asegurándose de que Julian nunca tuviera que vivir en un lugar como este, pero Julian no se había quedado en el mundo de Elijah. Había elegido un camino diferente y ahora su hijo, su nieto, estaba creciendo en una realidad que Elijah nunca había tocado. Las palabras de Mick de su último encuentro resonaron en su mente. ¿Vas a volver? Había dicho que tal vez Elijah no era un hombre de tal vez era un hombre de decisiones absolutas y, sin embargo, por primera vez en años, hoy se estaba adentrando en algo incierto. No estaba aquí para un trato comercial o una adquisición. No estaba aquí para negociar. Estaba aquí para ver a Mick y no tenía idea de cómo hacerlo. La puerta principal de la modesta casa se abrió antes de que pudiera llamar. Amara Carter estaba en la puerta con los brazos cruzados, expresión ilegible. «Eres persistente», dijo. Los ojos lo escanearon como si trataran de determinar si su presencia valía la pena. Elijah la miró a los ojos sin dudarlo. «Te dije que no me alejaría de esto». Sus labios se presionaron ligeramente, pero asintió una vez y se hizo a un lado. Él está en el patio trasero. Elijah dudó por una fracción de segundo antes de entrar. La casa era pequeña, pero bien cuidada. Las paredes estaban llenas de fotos. Mick, cuando era un bebé, cuando era un niño pequeño, su sonrisa amplia y sin cargas. No había fotos de Julian. Elijah se obligó a seguir caminando. La puerta trasera conducía a un patio modesto donde Malik estaba arrodillado en la tierra, ajustando cuidadosamente algo dentro del parche de un pequeño huerto. El niño no levantó la vista de inmediato. «¿Regresaste?» Mick dijo finamente, todavía concentrado en las plantas frente a él. Elijah se acercó notando la concentración en el rostro del niño. «Dije que lo haría». Hubo una larga pausa antes de que Mick finalmente levantara la vista, estudiando a Elijah como si midiera sus palabras. «¿Alguna vez has ido al jardín?» Elijah parpadeó ante la pregunta. De todas las cosas que había esperado que Malik dijera que no había sido una de ellas. No. Admitió que no lo hice. Mick se secó las manos en sus jeans y se puso de pie. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Elijah no estaba seguro de cómo responder eso, no de una manera que el niño creería. «Quiero conocerte», dijo finalmente. Mick frunció el ceño ligeramente porque Elijah dudó, y luego exhaló porque debería haberlo hecho hace mucho tiempo. El niño no dijo nada por un tiempo, miró hacia la casa, y luego de nuevo a Elijah. «Mamá dice que la gente rica no hace cosas a menos que quiera algo». Elijah casi sonrió. El niño era astuto. «Tu madre es una mujer inteligente», dijo, «pero no quiero nada de ti». Mick. Otra pausa. Mick pateó la tierra ligeramente con su zapatilla. «¿De verdad eres mi abuelo?» Elijah sintió que algo se apretaba en su pecho. «Sí», dijo suavemente. Mick pareció considerar esto. Sus pequeños dedos chinches a sus costados. «Nunca había tenido uno antes», dijo finalmente. «¿Qué hacen los abuelos?» Elijah abrió la boca y luego la cerró. «¿Qué hacían los abuelos?» Su propio padre nunca había sido del tipo cariñoso. Su infancia había estado llena de expectativas y disciplina, no de calidez ni guía. Nunca había tenido un ejemplo real de lo que debería ser un abuelo, y nunca había pensado en él hasta este momento. «Supongo que Elijah», dijo con cuidado, «que solo están ahí cuando los necesitas». Mick asintió una vez como si estuviera archivando la respuesta. Luego, después de un largo silencio, se agachó, agarró una olla vacía de la tierra y la extendió. «Luego, ayúdame». Con esto Elijah miró la olla. Era pequeña, astillada en los bordes. Nunca había tocado la tierra con sus propias manos y, sin embargo, cuando Malik la colocó en su agarre, se encontró agarrándola como si fuera algo delicado, algo importante. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Durante las siguientes semanas, Elijah regresó al principio. Sus visitas eran breves, cauteloso, nunca se quedaba demasiado tiempo, nunca se quedaba más de lo debido, pero poco a poco algo cambió. Malik, una vez cauteloso, comenzó a hacer preguntas sobre Julian, sobre la vida de Elijah, sobre cosas que no entendía sobre el mundo, y Elijah, para su propia sorpresa, les respondió no de la manera en que estaba acostumbrado, con cálculos cuidadosos y palabras medidas, pero honestamente le contó a Malik sobre Julian, no como un heredero, no como un hombre de negocios, sino como un niño, un
Niño que una vez había sido tan pequeño, igual de curioso, Mick escuchó atentamente, y luego un día algo cambió. Era una tarde tranquila. Mick había estado mostrando a Elijah cómo trasplantar una planta a sus pequeñas manos, compactando expertamente la tierra, cuando de repente miró hacia arriba, y dijo: a mi papá alguna vez le gustó la jardinería. Elijah vaciló, nunca había pensado en eso, nunca le había preguntado a Julian si le gustaban cosas así. No lo sé, admitió Malik, lo consideró, y luego asintió como si tuviera sentido. Creo que lo habría hecho, dijo finalmente, creo que le habría gustado esto. Elijah tragó saliva contra la inesperada opresión en su garganta. Por primera vez se dio cuenta de lo mucho que había perdido, no solo en la vida de Julian, sino en la vida del nieto que había estado esperando a que alguien se preocupara mientras él. Sol se ponía esa tarde. Mick lo miró y dijo: puedes volver mañana si quieres. Y por primera vez en mucho tiempo, Elijah no se sintió como un extraño en el mundo de otra persona, se sintió como si perteneciera a Elijah Moore. Nunca había sido un hombre de paciencia en el mundo corporativo, la vacilación era debilidad, los retrasos eran costosos, el éxito se medía en decisiones rápidas y control sobre cada variable posible, pero esto era diferente. Por primera vez en años se encontró en una posición donde el control era una ilusión, no podía obligar a Malik a confiar en él, no podía recuperar los años que había perdido o reescribir el pasado. Todo lo que podía hacer era aparecer, y así lo hizo. Sus visitas a la casa de Amar se volvieron rutinarias, aunque nada en ellas le parecía rutinario a Elijah. Al principio no estaba seguro de dónde encajaba. Mick dudaba, y Amara se mantuvo cautelosa. Ella nunca le impidió venir, pero tampoco lo alentó. Ella observaba desde una distancia tranquila, dejando en claro que la confianza tendría que ganarse. Sin embargo, Mick era un desafío completamente diferente. El chico era un observador agudo, no aceptó ciegamente la presencia de Elijah, ni abrazó de inmediato la idea de tener un abuelo, pero era curioso, y poco a poco esa curiosidad comenzó a derribar los muros entre ellos. Elijah se enteró de que a Malik le gustaba poner a prueba a la gente, lanzaba pequeños desafíos esperando a ver cómo reaccionaría Elijah. Una tarde, mientras estaban sentados en el patio trasero, Malik preguntó de repente: ¿sabes jugar ajedrez? Elijah levantó una ceja. Por supuesto. Mick sonrió. apuesto a que no eres tan bueno. Elijah exhaló sacudiendo la cabeza. me estás subestimando. Mick cruzó los brazos. luego pruébalo. El chico desapareció dentro y regresó un momento después con un cofre de madera. Los bordes del tablero ligeramente desgastados por el uso lo colocó con la facilidad practicada de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Elijah estudió el arreglo, sus dedos descansando contra su barbilla. ¿Quién te enseñó, mamá?, dijo Mick, moviendo su primer peón. Ella dijo que mi papá solía jugar a veces. El estómago de Elijah se tensó levemente. Nunca había jugado ajedrez con Julian, ni siquiera sabía que a Julian le gustaba. Movió su propia pieza sin dudarlo, haciendo a un lado el dolor en su pecho. El juego fue sorprendentemente competitivo. Malik fue bueno, mejor de lo que Elijah había esperado. El chico pensó en el futuro, preparando trampas, probando la estrategia de Elijah. Para cuando Elijah finalmente ganó, Mix sentó asintiendo con aprobación. No está mal. Elijah se rió entre dientes. No está mal, te acabo de ganar. Mick se encogió de hombros solo un poco. Había algo en su tono, algo casi juguetón. Era lo más cercano a la calidez que Elijah había recibido de él. Fue una pequeña victoria y Elijah estaba aprendiendo a apreciar las pequeñas victorias. Las semanas pasaron y la conexión entre ellos creció. No fue inmediata y no fue perfecta, pero fue real. Mick comenzó a hacerle más preguntas a Elijah. Algunas eran simples sobre su trabajo, sobre su vida, otras eran más difíciles. ¿Por qué tú y mi papá no se llevaban bien? Elijah nunca había sido bueno